Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días. Qué gusto poder saludarle, mi querido hermano, hermana, que le agrada participar de esta programación de Canal 27 y que de seguro ha encontrado una fuente de bendición para su vida espiritual cada mañana que usted se reúne a lo mejor con su familia para estudiar juntos la palabra del Señor. Y en este tiempo donde a veces las restricciones nos impiden estar por mucho tiempo en la iglesia aprendiendo, estudiando la palabra del Señor, creo que la programación de Canal 27 nos ayuda a nosotros en nuestra edificación. Porque cada día que usted se acerca a la programación que regularmente Canal 27 le ofrece, usted recibe esa palabra que le nutre, le alimenta, le bendice y le da dirección en su diario vivir. Por eso creemos que es una bendición esta mañana en la que usted puede estar en sintonía de esta programación y espero que este mensaje que voy a compartir con usted sea de bendición también. En esta semana, haciendo un paréntesis previo a dar el mensaje, en la Iglesia de Dios estuvimos de manteles largos, como decimos comúnmente. Yo soy un ministro de la Iglesia de Dios y en esta semana estuvimos celebrando nuestro 89 aniversario. ¿Y qué es lo que celebramos? Celebramos que un 13 de abril de 1932 por primera vez se derramó el Espíritu Santo en nuestra linda Guatemala. Ha sido una bendición desde entonces, por más de 89 años, tener la presencia de una iglesia pentecostal en nuestra linda tierra guatemalteca, y por esa razón yo quiero enviar un saludo especial a cada uno de los miembros fieles de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, sus más de 5,000 ministros que lideran algunas congregaciones en nuestro país, sus más de 3,500 congregaciones debidamente establecidas, y bueno, más de 300,000 miembros que asisten regularmente a los servicios, a los cultos que celebramos semanalmente. A cada uno de ustedes mi abrazo fraterno y gracias a Dios porque Él nos permite llegar a este año más. Pero no es solamente para celebrar algo que sucedió en el pasado, también es un momento para recordar lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Así que la palabra de bendición para usted. Gloria al Señor. Quiero con todo mi corazón compartir con ustedes este mensaje que le he puesto por nombre La promesa del Padre. Siguiendo con esta línea de pensamiento en la que recordamos cómo el Señor nos ha bendecido ya por muchos años en nuestro bello país, me pareció bien traer este mensaje, La promesa del Padre. Un mensaje que lo voy a basar en una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Le voy a pedir entonces que usted me acompañe con esta lectura. Dice la palabra del Señor: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, gloria a Dios, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, esos discípulos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, gloria al Señor. Si usted tiene algún cuaderno para hacer sus anotaciones, le voy a agradecer muchísimo que en algunas ideas que voy a estar haciendo énfasis, usted por favor pueda anotarlas, algunas citas bíblicas que voy a estar compartiendo. Y si usted anhela, si usted desea seguir profundizando en el estudio de la promesa del Padre, pues usted encontrará algunas referencias y algunas citas para su posterior estudio personal. Que el Señor le bendiga en esa reflexión donde el Señor nos habla, el Señor nos guía. Gloria al Señor. La promesa del Padre. Este es un concepto bíblico-teológico que describe la conexión de la iglesia con Dios, la promesa del Padre. Una conexión que se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo y es esta persona de la Trinidad que lidera a la iglesia, la empodera y la envía a cumplir con el propósito salvífico del Señor. Fue el escritor sagrado Lucas quien, inspirado por el Espíritu Santo, porque esa es una doctrina general de la iglesia, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, escogiendo a hombres, a personas, para que plasmaran en un documento esta verdad que el Señor estaba revelando. Y fue Lucas, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, quien aportó una obra narrativa doctrinal. Eso es muy importante que usted lo pueda anotar. Narrativa doctrinal. Una narración, una historia que tiene doctrina, que es doctrina para la iglesia. ¡Qué bendición, mis hermanos! Y esta narración doctrinal es de alto valor para este tiempo, muy significativa para esta época de la historia de la iglesia. Para entender hoy el maravilloso ministerio del Espíritu Santo como guía de su iglesia, esta narración doctrinal es muy pertinente para usted y para mí. Lucas utilizó las narraciones como una técnica didáctica, una técnica doctrinal, que fue el mismo Jesús quien utilizó dicha técnica, contar historias, contar narraciones con fundamento doctrinal, para enseñar doctrina, historias doctrinales, narraciones doctrinales. Y San Lucas, el escritor sagrado, utilizó esta técnica, muy similar entonces a la técnica de Jesús, al modelo pedagógico de Jesús, igualmente similar al modelo pedagógico de los grandes escritores del Antiguo Testamento. Este escritor sagrado, San Lucas, llegó a la categoría de teólogo por derecho propio, como dicen algunos autores especialistas en la literatura lucana. Su obra no es un subproducto adicional de los escritos paulinos. San Lucas no escribió a la sombra de Pablo, sino que San Lucas aportó a la gran doctrina cristiana tanto como aportó el apóstol San Pablo. ¡Qué bendición, mis hermanos! Porque la palabra del Señor es complementaria. Un mensaje con otro mensaje van haciendo la riqueza gloriosa del mensaje poderoso que tenemos en el Evangelio y en la palabra del Señor. Con un estilo y un método distinto al de Pablo, distinto al de Juan, distinto al de Pedro, la obra literaria de San Lucas es fuente de doctrina cristiana y para nosotros los pentecostales es fundamental en nuestra fe. La literatura lucana, que comprende 2 libros, San Lucas y el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, es base para la neumatología cristiana. Entender la obra y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia
Será fundamental entonces la revisión adecuada, exegética de la literatura proporcionada por San Lucas, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Es aquí donde nos conectamos con el concepto de promesa del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Promesa del Padre. Bendito sea Dios. Usted sabe, nosotros los cristianos venimos al Señor con muchas necesidades. Los seres humanos somos necesitados de Dios. En un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia, usted sabe que nosotros nos encontramos refugio, y casi que el único refugio lo encontramos en Dios. Cuando nuestra economía no puede, cuando el sistema sanitario no puede, Dios es nuestro mejor refugio, donde podemos ampararnos, donde podemos encontrar salud para nuestra vida. La promesa del Padre, es decir, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, es esta descripción poderosa que vamos a encontrar en el texto sagrado de San Lucas, Lucas y Hechos. Para nosotros entender que Dios nos ha dado grandes promesas, promesas de bendición que son para nuestra vida en general, pero hay algo que Él ha prometido para nosotros, darnos de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros, mis hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo hoy día, esta doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, la hemos afinado, la hemos analizado de mejor manera. Al principio le decía que ya hemos pasado 89 años de presencia pentecostal en nuestro país, Guatemala. Y después de tantos eventos, después de tanta actividad eclesiástica, vamos entendiendo a la luz de la Escritura todo lo que el Señor nos ha dado y que está incluido en la promesa del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. En este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas, me encantaría que usted y yo aprendiéramos una verdad que nos va a motivar, que nos va a guiar, que va a ser parte de nuestro fundamento como cristianos, como seguidores del Señor. Y esta verdad dice así, fácil: Dios cumple sus promesas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá es algo que usted ya sabe. Dios cumple sus promesas. Pero quiero resaltar el hecho de que Dios cumple sus promesas, porque en muchas ocasiones nos podemos sentir frustrados cuando Dios no cumple nuestros deseos. Cuando Dios, disculpe usted por la expresión que voy a decir, cuando Dios no cumple nuestros caprichos. Es que Él no se ha comprometido con nuestros deseos y con nuestros caprichos, pero Él sí cumplirá sus promesas. Y aquí tenemos algo que el Señor Jesucristo resaltó como la promesa del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Me gustaría entonces, a continuación, hablar sobre la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es una experiencia real, es una promesa real. Es un don dado a la iglesia de manera real, no temporal, mis queridos hermanos. No es una promesa para el libro de los Hechos. No es una promesa que tuvo caducidad. No es una promesa que tuvo un cumplimiento y ya no se trasladó en la historia. El don del Espíritu Santo, la promesa del Padre, es una promesa para la iglesia de este tiempo y es necesaria para nosotros en esta época que nos toca vivir. Es una promesa posible para la iglesia contemporánea. A continuación, entonces, permítame explicarle algunos significados basados en el verso número 8 de esta lectura que acabamos de hacer al principio. Nos enfocaremos en 3 significados que tiene la promesa del Padre. Note usted que ya Jesucristo en los primeros 5 versículos nos había dicho, nos había puesto en paralelo que la promesa del Padre será esa bendición que Jesucristo ha dado a la iglesia de bautizarla con su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. El primer significado de la promesa del Padre. La promesa del Padre es investidura de poder.
Alabado sea el nombre del Señor. Me siento feliz de poder compartirle este mensaje a usted, mi querido hermano. Cuando Lucas escribió en el versículo número 8, pero recibiréis poder. Aleluya. Cuando San Lucas, guiado por el Santo Espíritu, escribió esa frase, pero recibiréis poder, en la mente de Lucas, en el pensamiento de Lucas, que ahora lo entendemos muy bien al observar toda la narración del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, podemos observar que San Lucas se maravillaba de los carismas con que los líderes antiguos del pueblo de Israel habían servido a Dios. Cuando San Lucas está hablando de un poder, de el poder que recibiría la iglesia a través de las generaciones, una promesa transhistórica, aleluya, hasta el día de hoy, es una promesa para nosotros y es un don para nosotros. San Lucas no podía escapar de su pensamiento al observar en el Antiguo Testamento a los poderosos ungidos del Señor. Posiblemente él traía a la memoria las grandes hazañas que por la unción del Espíritu Santo había realizado Moisés. Y posiblemente usted ha leído y se ha maravillado. Y algunas veces posiblemente hasta podríamos ser escépticos. No, ¿es posible que haya tenido tanto poder Moisés? Claro que sí, claro que sí. En la mentalidad de San Lucas no había vacilación. Y él está entendido que cuando viniera la promesa del Padre para usted y para mí, lo que nosotros recibiríamos sería una investidura de poder. Y él recordaba a un Elías lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, orando al Padre y haciendo descender fuego del cielo. Aleluya. A lo mejor recordó a un Eliseo, quien tenía la unción del Espíritu Santo y aún sus huesos tenían poder. Aún en sus huesos estaba esa unción. No quisiera exagerar en mis conceptos, pero aún había poder en la tumba de Eliseo, a tal punto que cuando depositaron un cadáver en esa tumba, ese muerto resucitó. Aleluya. Quizá Lucas pensaba en la unción con que fue ungido el rey David. Esa unción que le hizo al poderoso rey David hacer proezas extraordinarias. San Lucas en su mente decía, cuando venga esa promesa, lo que vamos a recibir es poder. Aleluya. La promesa del Padre es una investidura de poder. Y San Lucas entonces, porque él había sido un investigador, como lo vimos en el primer versículo, igualmente lo encontramos en los primeros 4 versículos del Evangelio de San Lucas, cómo él hizo una investigación diligente, detallada, con los pormenores, buscando con toda paciencia como un investigador, un médico. Él era un médico, investigador, buscaba las causas, buscaba con cuidado cada uno de los síntomas, de los signos, y él encontró que en nuestro poderoso Señor Jesucristo, el ungido, el Mesías, había reposado el Espíritu Santo. Y con muchos detalles San Lucas, con su pluma, narra los hechos poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora San Lucas nos está diciendo que esa unción que recibió Moisés para abrir el Mar Rojo, esa unción que tenía Elías para orar y que el cielo cesara su lluvia, para orar y que descendiera fuego del cielo, esa unción que estaba sobre David, ese poder que estaba sobre el gran rey David, con el que derribó a un gigante al que todos se le atemorizaban. Esa misma unción, ese mismo poder, ese mismo don que estuvo en nuestro Señor Jesucristo, ahora también era una promesa del Padre para su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Me alegro muchísimo en esta mañana, mi hermano, mi hermana, porque no comúnmente se puede escuchar un mensaje neumatológico, pentecostal,
en algún contexto, porque pareciera que la expresión pentecostal no tiene coherencia, pero ahora lo encontramos en el texto sagrado. Claro que sí, hay una enseñanza poderosa para nosotros en este tiempo. Mire, San Lucas estaba seguro. En Lucas 24:49, él dice, hablando una referencia de nuestro Señor Jesucristo, he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Aleluya. Investidos de poder desde lo alto. Y usted sabe, la vestidura que representa una dignidad y representa autoridad, la vestidura de un oficial, la vestidura de un dignatario, los símbolos que utiliza en sus atuendos de vestir, representan autoridad. San Lucas nos está diciendo, cuando la promesa del Padre venga sobre la iglesia, cuando la promesa del Padre venga sobre su vida, usted que lo anhela, usted que anhela ser investido del poder de Dios, el Señor nos dice en su palabra a través de Lucas, ustedes van a recibir poder. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Note usted que esta promesa del Padre está asociada con una investidura que vendría sobre aquellos creyentes. Aleluya. Vendría sobre los discípulos convertidos a Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo no es la conversión. El bautismo en el Espíritu Santo es para los convertidos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A veces tenemos ciertas confusiones en decir, cuando una persona se convierte, allí mismo recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ahora tenemos una narración y yo le animo para que usted haga su estudio diligente en la palabra del Señor. Y en esta narración doctrinal, que ya estamos claros en eso, San Lucas nos ha dicho una expresión verdadera. Allí estaban los discípulos, los que habían creído, los convertidos, los que habían visto al Cristo resucitado, ahora recibiendo una promesa. Ustedes que han creído, ustedes que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, ustedes van a recibir la promesa del Padre. La promesa del Padre entonces es distinta a la conversión, porque tiene un propósito distinto al de la conversión también. Aquellos creyentes testigos del Cristo resucitado, como usted y como yo, tenemos la expectativa de ser investidos con el poder del Señor. Una promesa que es para el diario vivir. Una promesa que la tenemos para ayer, pero también la necesitamos hoy en nuestra vida. Esta promesa es el poder de Dios, como lo dijo San Lucas. Recibirán poder. Aleluya. A veces nuestras oraciones están enfocadas en ciertas cosas materiales. A veces nuestras oraciones están enfocadas en que el Señor nos provea alimento, nos provea vestido, nos provea calzado, nos provea de un empleo, nos provea de algún recurso económico. Pero ahora el Señor nos dice, yo tengo para ustedes algo mejor que suplirles una necesidad momentánea, temporal, perecedera para esta vida. Tengo para ustedes el poder de Dios. Aleluya. San Lucas, en el Evangelio, cuando se está narrando aquel contexto del Padre Nuestro, San Lucas traerá a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son padres malos, pero aún siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más, dice Jesús, nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la promesa del Padre para usted. Si usted en este momento siente que su vida posiblemente, como decimos, está descargada espiritualmente. Si usted en este momento experimenta que en su vida está lleno de angustia y de ansiedad por las múltiples presiones de la vida,
a lo mejor económicas, de salud, porque la enfermedad ha llegado a su casa. Usted lo que necesita es recibir la promesa del Padre. Y quiero decirle que Dios cumple sus promesas. Y la promesa del Espíritu Santo es para usted. Y Jesucristo nos dice, el que pida, el Padre le dará su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es un buen día para ser llenos del poder de Dios. Aleluya. Hoy es un buen día para renovar nuestras energías espirituales, mi querido hermano y hermana. Hoy es un buen día para declarar victoria sobre todo nuestro temor en el nombre de Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, desea ser entregado a usted, creyente en el Señor Jesús. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. El dunamis de Dios, mis queridos hermanos, vendría sobre los discípulos según esa promesa que el Señor Jesucristo hizo, quienes tendrían el mismo poder de Cristo para hacer milagros y enseñar con autoridad. Eso lo encontramos allí en el versículo 1. Cómo Jesucristo hacía hechos portentosos y enseñaba con autoridad. De la misma manera encontraremos a los discípulos enseñando con autoridad y haciendo hechos portentosos. Alabado sea el nombre del Señor. La Iglesia de Dios, Evangelio Completo, permítame testimoniar a usted en este momento. Es reconocida por su crecimiento significativo. Con humildad, no hablamos de nuestros números porque a Dios sea la gloria siempre. A Dios sea la gloria. Pero el Señor nos ha permitido en muchos años de historia desarrollar a miles de ministros, edificar con la ayuda del Señor miles de congregaciones en momentos difíciles, en momentos de crisis nacional, según, digamos, los desastres naturales, terremotos, inundaciones, la iglesia crece en medio de esos conflictos. En este tiempo de pandemia, la iglesia ha sabido guardarse y ha sabido adaptarse a esta nueva temporada, guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos permite desarrollar la educación en nuestro contexto, a tal grado que nuestro seminario es uno de los seminarios más grandes de Latinoamérica. Más de 8,000 estudiantes jóvenes interesados por aprender más de la palabra del Señor. Dígame si eso no es el respaldo de Dios, el poder de Dios sobre una iglesia, sobre una comunidad. Note que no estoy hablando de una unción que viene sobre una persona, sobre un ungido. Es la unción, es la promesa de Dios no para una persona, sino es una promesa para toda la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pasados 89 años de historia, cuando por primera vez se derramó el Espíritu Santo en nuestras tierras, seguimos avanzando, impulsados por la promesa del Padre que nos da la seguridad de éxito ante toda adversidad. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame hablarle de un segundo significado ahora. La promesa del Padre nos enfoca a Cristo. Aleluya. La promesa del Padre hace que nuestros ojos únicamente puedan enfocarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, una comunidad pentecostal, una iglesia que ha recibido la promesa del Padre, no tendrá ojos para nadie más. No tendrá ojos para un líder humano. No tendrá ojos para un pastor. No dirá, yo soy seguidor de este pastor. Sencillamente una persona que está llena de la promesa del Padre, de la unción del Espíritu Santo, tendrá ojos para Cristo, nada más. En el mensaje de Lucas, en su obra Lucas y Hechos, se puede resumir de alguna manera una frase: Jesús y su iglesia. Cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, cumplió con su misión redentora.
Conectado a este mensaje, Lucas agrega la historia de una iglesia llena de la promesa del Padre, del poder de Dios, que proclamó en el mundo el Evangelio de Jesucristo. Usted va a notar en toda la narración del libro de los Hechos, donde habla principalmente de la iglesia, cómo esta iglesia se enfocó en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo. Aquella confusión nacionalista de los discípulos cuando le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa confusión nacionalista de un gobierno local fue sustituido por la historia de una iglesia poderosa que incursionó en todas las esferas de la sociedad, estableciendo a Jesús en cada una de esas esferas. Siendo la literatura lucana un pilar importante de la fe cristiana, de la fe pentecostal, encontramos en dicha literatura un énfasis cristológico que se puede resumir en la doctrina, como decimos en las categorías teológicas, la doctrina del Evangelio completo. Esta doctrina cristológica enseña 5 grandes doctrinas. La primera de ellas es: Jesucristo es el Salvador. No existe otro medio para salvar. No existe otra religión que nos lleve al Padre. Solamente hay uno que nos puede salvar y se llama Jesucristo. Así lo enseñaron los discípulos. Así lo encontramos en la narración doctrinal del libro de los Hechos. Un Pedro que predicaba a Jesús como el Salvador, el príncipe Salvador. San Lucas lo anunció también en el Evangelio, diciendo que nacería uno a quien le llamarían Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos en la narración de Lucas un mensaje cristocéntrico: Jesucristo es el Salvador. En la doctrina del Evangelio completo hay una segunda enseñanza. Jesucristo es el sanador. Aleluya. Algunas veces se ha dicho que los dones han cesado. El poder de Dios ya no opera en este tiempo. Los milagros fueron para la época de Jesucristo y de los primeros cristianos, dicen, porque era el momento en que estaban estableciendo la fe cristiana, así que los milagros fueron necesarios allá. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los dones y el poder de Dios tienen un cumplimiento continuo a través de la historia de la iglesia. Y hay una verdad que enseña el mensaje cristológico: Jesucristo es nuestro sanador. Aleluya. Y nosotros lo vemos en la narración lucana, en el libro de los Hechos, como Pedro, llegando al templo un día a adorar al Señor, lo primero que hace es sanar a un hombre que sus piernas estaban atrofiadas desde siempre, y sucede el milagro de la curación de ese cojo. Aleluya. Como la sombra de Pedro era curadora. No la sombra de Pedro, sino la promesa, el poder que estaba en la persona de Pedro. Aleluya. Y así miramos en cada una de las narraciones cómo se levantaron muertos, cómo fueron curadas personas a través de Jesucristo obrando en la iglesia, a través de la iglesia. Jesús es el sanador. Cuando nosotros en una comunidad pentecostal que ha recibido la promesa del Padre, disfrutamos de la dulce presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros entendemos, mis queridos hermanos y hermanas, que toda nuestra carga sanitaria la podemos presentar delante de Jesús y Él obrará milagros poderosos. Si usted en este momento se encuentra con quebrantos de salud, yo le digo, hay una promesa del Padre para usted. La promesa del Padre es que el Espíritu Santo, si usted es un creyente en Jesús, la promesa del Padre dice que el Espíritu Santo le dará a usted poder. Y usted experimentará el poder de Dios en su vida, un poder que le sana,
un poder que le cura, un poder que le fortalece. Y ese poder milagroso le hace a usted un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene más remedio que hablar de las cosas buenas que Jesús ha hecho en su vida. En tercer lugar, esta gran enseñanza del Evangelio completo nos habla de un Jesús que es el santificador. Jesucristo, el santificador. Una enseñanza que nosotros hemos recibido de en la historia de la iglesia, de los movimientos metodistas, de los movimientos de santidad, donde entendemos que nuestro Dios Todopoderoso nos permite a nosotros el poder para ser libres del dominio del pecado, del dominio de la influencia de Satanás, mis queridos hermanos. Y cómo nuestro Señor Jesucristo con su poder nos ayuda para no ser presas del mal, no ser víctimas del mal, no sufrir como esclavos el asedio y el ataque maligno sobre nuestras vidas. Donde la iglesia hace presencia, la iglesia santifica la sociedad por medio del poder del Espíritu Santo. Donde la iglesia está presente, la comunidad es trastornada, como decían en los antiguos. Allí vienen esos que trastornan el mundo, porque la sociedad entera era cambiada. Y eso lo vemos nosotros en nuestra experiencia pentecostal, cómo las personas son cambiadas. Cómo las personas salen de su esclavitud y ahora tienen una mejor calidad de vida. Cómo las comunidades enteras responden al llamado del Señor y ahora buscan el beneficio y ven la prosperidad en sus zonas, en sus comunidades. ¡Qué bendición! Creer en un Jesucristo que es el santificador. También creemos, por supuesto, que Jesús es el bautizador en Espíritu Santo y fuego. Creemos que Él es el portador del Espíritu Santo y Él es el bautizador de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y como leímos en el versículo 11 del capítulo 1, Jesús es el Rey que viene pronto. Una promesa dada por Dios a nosotros, mis queridos hermanos. El Señor viene por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era el mensaje sencillo que los discípulos presentaron. El evangelio de Jesús. No hay otro evangelio. Si en la iglesia usted a lo mejor quisiera que se hablara de otros temas, y a lo mejor usted es de los que sugieren a su pastor, pastor, por favor, denos un mensaje sobre política, denos un mensaje, por favor, sobre nuevo orden, denos un mensaje, por favor, sobre estos temas de interés social. Yo le digo, puede ser hasta una pérdida de tiempo. No está de más como información general, pero creo que la iglesia tenemos un tema para hablar y es Jesucristo. En la iglesia de quien se debe hablar es de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia a quien se debe adorar es a nuestro Señor Jesucristo. Ministros de alabanza que me escuchan, por el amor de nuestro Señor, revisen las canciones que nosotros entonamos en la iglesia. Debe ser cristocéntrica la alabanza que ofrecemos a Dios Todopoderoso. Tiene que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos a un Pedro predicando de Jesús. En el capítulo 4 de Hechos vemos a una iglesia orando cristocéntricamente. Aleluya. Allí vemos a un Esteban muriendo de manera cristocéntrica, diciéndole a todos sus malhechores que le iban a apedrear, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Aleluya, mis queridos hermanos. Cuando nosotros recibimos la promesa del Padre, en esta enseñanza, en este significado, le he dicho que nosotros nos enfocamos en una sola persona, en Jesucristo. Aleluya. Y por último, el tercer significado, si usted me lo permite. En este tercer significado, yo le digo que la promesa del Padre hace que la iglesia se convierta en misionera. La promesa del Padre convierte a la iglesia en misionera. Aleluya. Y ahora miramos el versículo 8. Ya revisamos el primer significado. La promesa del Padre es investidura de poder.
pero recibiréis poder. Aleluya. Segundo significado, la promesa del Padre nos enfoca en Cristo. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice Jesús. Esa palabra preciosa, testigos, mártir. Una persona que está dispuesta a defender una verdad hasta las últimas consecuencias. Jóvenes, les desafío a que ustedes busquen la promesa del Padre y entonces no tendrán miedo de ser cristianos allí en los centros universitarios. Los desafío, queridos hermanos, para que busquen la promesa del Padre y entonces no van a tener temor de ser testigos de Cristo en sus lugares de trabajo, donde posiblemente reciben discriminación o reciben burlas porque ustedes tienen fe. Cuando tenemos la promesa del Padre, estamos dispuestos a proclamar a Cristo hasta las últimas consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el tercer significado, la promesa del Padre convierte a la iglesia en misionera. Bendito sea nuestro Señor. Dice el texto, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. A diferencia de lo que muchos críticos piensan, el movimiento pentecostal es la fuerza misionera, mis queridos hermanos. El propósito de la unción es la misión. No somos una comunidad sencillamente que tiene una experiencia extática, como posiblemente algunas veces se critica a una comunidad pentecostal. Esas experiencias, por supuesto, de la presencia del Señor en esa comunidad que celebra un culto a Dios, hace que la iglesia responda positivamente al llamado misionero del Señor. El propósito de la unción es la misión. La misión es un mandato del Señor, no es opcional. Cuando usted recibe la promesa del Padre, usted descubre que no es si usted quiere, si usted lo siente así, si usted tiene ciertas ganas de poder cumplir con la misión. Cuando usted recibe la promesa del Padre, descubre que la misión, proclamar a Cristo entre las naciones, no es una opción. Y usted podrá concentrar toda su energía, su esfuerzo, descubrirá su vocación. La vocación que nos da el llamado del Señor porque hemos sido investidos con un propósito. Aleluya. Usted encontrará sentido a su dinero. Encontrará sentido a su éxito profesional. Encontrará sentido a los bienes materiales que usted pueda tener, a su linda familia que usted tiene, a la bendición del Señor cada día en su mesa. Usted tendrá propósito y tendrá significado con cada uno de los favores que recibe del Señor. Usted sabrá que tiene un llamado para proclamar a Cristo entre las naciones. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos recibido la promesa para ser testigos. La iglesia estaría en peligro de desobediencia si no fuera por el poder de Dios que la ha capacitado. Hermano y hermana, no podemos engañarnos. Si usted considera que la iglesia donde usted se congrega posiblemente está menguando, posiblemente las personas ya no quieren asistir a esa congregación, y usted ve que relativamente nos estamos quedando sin niños, sin jóvenes, sin generaciones de relevo en esa congregación. Por favor, usted y yo comprendamos esta mañana, lo que necesitamos allí es que el Padre cumpla su promesa de darnos su Espíritu Santo a nosotros como comunidad. De lo contrario, mis queridos hermanos, estaríamos condenados a ser extintos, a extinguirnos como congregación. Estaríamos condenados a caer en desobediencia por no proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted
y la comunidad a la que usted pertenece reciben la promesa del Padre, de seguro que tendremos entusiasmo por proclamar a Jesucristo, porque vengan más personas al conocimiento de la verdad y celebremos juntos adoración, culto a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Ser testigos, ser mártires de nuestro Señor Jesucristo es una condición, es una capacitación que nos llevará hasta las últimas consecuencias a ser coherentes. En este programa que el Señor nos deja en su palabra a través de Lucas, encontramos un programa, un modelo, un paradigma de cómo se hace la misión. Comenzamos en lo más cercano y nos vamos extendiendo hasta lo más remoto. Hace unos años, quizá unos 20 años atrás, como Iglesia Nacional nos atrevimos a pensar en nosotros como una fuerza misionera. Y entonces por primera vez nos atrevimos a enviar a nuestros misioneros fuera de nuestras fronteras. Creíamos que nuestros quetzales no iban a ser suficientes para sostener familias misioneras que llevaran el mensaje a lo que antes se conocía como la ventana 1040. La ventana donde aparece el mundo menos evangelizado actualmente. Y pensamos que era una tarea imposible. Pensamos que no tendríamos la suficiente fuerza económica para hacerlo. Pero pasados esos años, hoy tenemos bases misioneras en Senegal, tenemos bases misioneras en lugares de transición, de tránsito como Grecia, tenemos bases misioneras para el mundo europeo en España. Mis queridos hermanos, nos hemos atrevido porque hemos entendido por la unción del Espíritu Santo, por la promesa del Padre, que mientras atendemos nuestras necesidades nacionales, que son muchas, obviamente son mucha desnutrición, mucha pobreza escolar, mucha pobreza económica, muchos problemas de salud en nuestro contexto nacional. Mientras hacemos los esfuerzos por ayudar al pueblo guatemalteco, cumpliendo nuestra misión en obediencia al Señor, también recibimos el llamado de salir de nuestras fronteras y llevar el mensaje de esperanza al mundo que no conoce a nuestro Señor. En ese programa que San Lucas nos presenta encontramos la narración cómo la iglesia desarrolló su ministerio en la ciudad de Jerusalén. Los primeros 7 capítulos nos hablan de la iglesia en Jerusalén. Y ahí en el capítulo 5, versículo 16, se habla que comenzaron a ser afectadas las personas de otras ciudades. En el capítulo 8 se nos describe muy puntualmente que la iglesia, por razón de la persecución, salió de las fronteras de la ciudad de Jerusalén para ir a afectar la sociedad de Judea, avanzando hacia la sociedad de Samaria, y luego nos conectamos con los grandes viajes misioneros del apóstol Pablo, quien llevó el mensaje hasta lo último de la tierra. No solo Pablo, sino que Pablo es tomado como ejemplo bíblico de lo que toda la iglesia estaba haciendo. Pedro, Juan, Mateo, Tomás, todos los apóstoles, los 120 discípulos, los 500 testigos de la resurrección, llevando el mensaje en esa diáspora a cada uno de los rincones de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pasados los años, miramos cómo la sociedad romana había sido tocada por el poder del evangelio, por esa comunidad que recibió la promesa del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente somos una gran cantidad de cristianos en nuestro país, Guatemala, y ciertamente algunas críticas son ciertas, valga la redundancia, en que siendo tantos cristianos, ¿por qué todavía nuestros niveles de corrupción son tan altos? Queridos hermanos y hermanas, necesitamos en este tiempo ser llenos de la promesa del Padre. Necesitamos recibir ese poder de lo alto,
en nuestras congregaciones, usted allí, en su vida, con su familia, usted necesita la investidura del poder de Dios. Usted necesita volver a enfocarse en Jesucristo como su Señor, no solamente como su ayudador en los momentos difíciles. Recuerde, hay solo un Señor y nosotros somos sus servidores. Hay uno que da las órdenes y nosotros los que obedecemos. Necesitamos enfocarnos de nuevo en quién es el Señor de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y mientras nosotros mantengamos ese enfoque, querido pastor, querido líder, querido profeta, querido apóstol, que sirve en la congregación, en su congregación, enfoquémonos en nuestro Señor Jesucristo y conduzcamos a toda la congregación a centrarse en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesús. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que santifica, Él es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego y es el Rey que esperamos cada día. Su venida es inminente, es próxima. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar entonces este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas. La promesa del Padre es real. Jesús dijo que esta promesa era un don que nos llenaría de poder. Como es un don, no se puede comprar. Allí encontramos en la narración de Hechos 8, un Simón que quería comprar la promesa del Padre. Le dijo a Pedro, Pedro, ¿cuánto cuesta que me des la promesa del Padre? ¿Cuánto dinero querés? Y Pedro le dijo, tu dinero y tú perezcan juntos. La promesa del Padre no se compra, se recibe, se pide y se recibe con gratitud. La promesa del Padre es real, es un don. Y es un don que nos llenará de poder. No olvide, por favor, que Dios cumple sus promesas. Una iglesia llena del Espíritu tendrá la evidencia y ella misma será una evidencia de haber recibido esta gracia divina. Aleluya. Cuando la iglesia esté llena de ese poder del Señor, de esa investidura que le otorga la autoridad para ministrar en la sociedad. Si usted asiste a una iglesia que posiblemente se encuentre en una zona roja, o posiblemente usted asista a una congregación que está en una zona afectada por narcotráfico, o posiblemente usted esté en una iglesia que reciba los efectos de la pobreza, la cruel pobreza de nuestro país Guatemala. Quiero decirle, por favor, cuando recibimos la promesa del Padre, la iglesia recibe también la autoridad para provocar la transformación de esa comunidad. Las zonas rojas tienen que convertirse en zonas saludables para la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia, con la autoridad del Señor, lo ordenará. Aleluya. Y ante el avance de la iglesia, no hay puertas del infierno que se opongan a ella. Hemos aprendido en este mensaje, mis queridos hermanos, cuando hemos recibido la promesa, tenemos un enfoque cristocéntrico. Otra vez, si usted asiste a una congregación donde se ha perdido el enfoque en Cristo, y la persona que se exalta puede ser un personaje, y todo mundo le rinde pleitesía a un hombre, yo le digo, hay peligro en esas congregaciones, hay peligro. Con todo mi amor, con el respeto que usted se merece, pero con la autoridad que la palabra me da, le digo, hay peligro. Y usted debe clamar al Señor para que como comunidad nos volvamos a concentrar en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que no tiene a Cristo por el centro, no lo tiene como cabeza, no lo tiene en el centro de toda su vida, sencillamente se ha desenfocado. Y lo que necesita es recibir la promesa del Padre. Entonces seremos sus testigos, con entusiasmo proclamaremos a nuestro bendito Salvador. Y por último hemos aprendido que cuando la promesa del Padre nos visita, viene a nuestra vida, se cumple en nosotros,
Se lo hemos pedido al Padre y Él nos lo da. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, sencillamente sabremos para qué estamos en esta tierra. Nuestro propósito de vivir se cumplirá. Sabremos que estamos para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Quisiera hacer una oración para finalizar. Posiblemente alguien que está recibiendo esta palabra en este momento está en un momento muy crítico, quizá. A lo mejor atravesando un mal momento de salud, afectado por la enfermedad, afectado por la crisis económica, afectado por la preocupación o el miedo. ¿Me permite orar por usted? Y quisiera pedir en esta oración al Padre que le conceda a usted la promesa que es para usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias porque no nos dejas jamás. Y en este mensaje, Señor, hemos aprendido que tú nos has dado una promesa y tú eres un Dios que no miente, que cumple su promesa. Y la promesa que nos has dicho, Señor, en tu palabra es que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros los que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo y hemos abierto nuestro corazón para que Él sea el Señor de nuestra vida, podemos optar a recibir esa promesa, nos lo dice tu palabra. Y ahora, Señor, yo te pido con todo mi corazón que bendigas a mis hermanos que hoy te piden tu promesa, que se haga real en sus vidas. Bendíceles, por favor. Llénales con tu Santo Espíritu. Y cuando ellos reciban el Espíritu Santo, como dice tu palabra, que reciban poder sobre la enfermedad, poder sobre la escasez, poder sobre el miedo, poder sobre el afán de la vida. Dales poder, un poder que les permita concentrarse, enfocarse en el único Señor y Salvador de sus vidas. Que ellos renueven sus pensamientos, cambien sus énfasis de fe y ahora piensen que Jesús es el Salvador, el sanador, el santificador, el bautizador, el Rey que viene pronto. Aleluya. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, que mis hermanos y hermanas que hoy puedan estar siendo afectados por cualquiera que sea la crisis, reciban ese milagro poderoso y se conviertan en testigos genuinos de tu amor y de tu poder, y que ese deseo de contar el milagro que tú has hecho en sus vidas los lleve a proclamar de tu santo nombre hasta lo último de la tierra. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor quede con usted. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra. Querida Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, es para mí un grato placer poder saludarle, su hermano en Cristo Luis Fernando Zabaleta. Nosotros hemos aprendido que cuando somos bendecidos por nuestro Dios, nosotros mostramos nuestra gratitud a Dios. Y creo que Canal 27 ha sido un canal de bendición para usted y para mí. En este tiempo de crisis, Dios ha permitido que la programación habitual de Canal 27 lleve un mensaje de esperanza a nuestros corazones allí en nuestros hogares. Por esa razón, yo le invito a usted para que exprese su gratitud a Dios convirtiéndose en un socio honorario de este canal. Será una gran bendición para usted y eso permitirá que la señal de Canal 27 continúe a través del tiempo llevando el mensaje a cada una de nuestras queridas personas que reciben esta programación. Que Dios le bendiga y le invito a usted entonces para convertirse en un socio honorario.